Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo muy importante porque voy a hablar todo lo relacionado al pin, que en español se traduciría como clavada, ya que probablemente sea el concepto más importante de todo el juego en el que se basan pues prácticamente todas las partidas, ¿no? Se repite múltiples veces este concepto. Así que vamos a ir de lo básico, de lo que es por definición, hasta los conceptos más complicados. Lo primero será definir qué es un pin o clavada. Pues bueno, es un tipo de jugada que se aprovecha de las reglas de la única colmena de Hive, que como ya sabéis la colmena no se puede separar en dos, entonces aprovechamos esa regla que hay dentro del propio juego para dejar sin movimientos al rival. Entonces un ejemplo sería, con esta hormiga blanca, el blanco lo que hace es hacerle un pin a la hormiga negra. Fijaros que ahora antes estaba libre la hormiga negra y ahora en este caso no pueden moverse ya que rompería la colmena. Esto es lo que se llama un pin. Entonces podrías decir, entonces esta hormiga blanca le está haciendo un pin al pilbug blanco este. Como tal sí, porque no le está dejando sin movimientos, solo que por comodidad, porque es más práctico, llamaremos solamente pin a una pieza de un rival que deja sin jugada, sin movimientos a otra pieza del rival. Lo siguiente será definir los tipos de pin que existen dentro de Hive. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un pin verdadero, true pin en inglés, o un pin falso, false pin en inglés también. En este caso, fijaros que esta hormiga negra es lo que se conoce como un pin verdadero. ¿Por qué es un pin verdadero? Porque fijaros que está haciendo un pin a esta hormiga blanca en línea recta con el siguiente bicho. ¿Y por qué lo llamamos verdadero? Porque para el negro este es el mejor pin, porque si el blanco quisiese liberar esta hormiga blanca, tendría que poner un bicho tanto en este espacio como en este, para que esta hormiga blanca pueda salir. En cambio, en esta posición es lo que se conoce como un pin falso. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro, que recordáis está en una línea recta, en este caso, fijaros que hace así como un arco, ¿no? De modo que el blanco podría liberar la hormiga blanca gastando únicamente un bicho. Llegando a este espacio, fijaros que esta hormiga blanca podría salir. Entonces, por así decirlo, es como un pin de peor calidad, aunque sirve para una cosa que veremos a continuación. En el caso de esta hormiga blanca no sería fácil decir es un pin falso o un pin verdadero, ya que a diferencia de esta hormiga que está unida solamente a un bicho, esta hormiga negra está unida a dos bichos. Entonces, claro, es imposible como tal hacer un pin verdadero porque no hay como tal una línea recta. Siempre el negro va a poder liberarlo utilizando únicamente un espacio. Entonces en este caso sería un pin falso. Aunque si tenemos muy claro que el negro va a mover este mosquito, pues en ese caso sí que quedaría en un pin verdadero. Entonces podríamos decir que esta hormiga está haciendo un pin verdadero a esta hormiga negra. Otro tipo de pin es lo que se conoce como un pin bidireccional o un pin doble, que en este caso tenéis aquí el ejemplo, tanto la hormiga como el mosquito hace un pin a esta hormiga blanca, de modo que aunque libere un espacio, tanto este como este no podría liberar a la hormiga blanca. Es como el pin más efectivo de todos, por así decirlo. De ningún modo, siempre que esté, como veis, este triangulito, de ningún modo se puede liberar el bicho de interior, a menos que sea un bicho que salte o que se suba por encima de la colmena como un saltamonte o una mariquita. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Igualmente en esos bichos se necesitarían dos bichos, uno en esta posición y otro en esta o en esta, para poder liberarlos. Entonces al final se gasta lo mismo que para un pin verdadero, pero solo funciona para unos tipos de bichos. También podemos clasificar los pin en base a cuántos bichos del rival estás clavando, le estás dejando sin movimientos. En este caso, esta hormiga blanca está haciendo un false pin a este saltamontes, pero es que además después está esta hormiga negra. Entonces se podría decir que es un pin 2 por 1, ¿no? Porque por un bicho tuyo estás tapando dos bichos del rival. La mariquita no sería porque esta es la cadena principal, todos estos bichos, entonces no contaría la mariquita. Como en este caso tampoco hemos contado esta mariquita blanca. Siempre tiene que haber un bicho, sí o sí, al otro lado del pin. Entonces, por supuesto, cuanto más bichos estés haciendo un pin, pues va a ser mejor, porque le estás haciendo perder más material al rival. Imaginemos que el blanco mueve el pilbug con el mosquito a este lado. Fijaros que aquí hay un pin 3 por 1. Estaba solamente haciendo un pin a uno, la hormiga blanca, y ahora paso a hacer un pin a la hormiga, al mosquito y al escarabajo. Le está haciendo perder 3 bichos al rival, que es lo que se conoce como un pin múltiple. Otro de los conceptos más importantes que hay que saber sobre los pin es lo que se conoce como un cambio de pin, o pin replacement en inglés. Que bueno, lo que se basa es
en que tú tienes un bicho haciendo un pin a uno rival, pero tú quieres sacar este bicho, en este caso sería esta hormiga, quieres utilizarla para otra función, pero quieres que el bicho que estás haciendo un pin siga en un pin. Entonces vas a querer utilizar otro bicho pues para hacer esa función y hacerle como cambiarle el trabajo, ¿no? Normalmente los cambios de pin se cuentan como dos tiempos, uno de colocación y otro al mover, que es lo que suele ocurrir en el 90% de los cambios de pin. En este caso imaginemos que el negro coloca un saltamontes, hace lo que sea el blanco, y aquí ya en el segundo tiempo mueve el saltamontes de modo que ahora sí esta hormiga queda libre, y fijaros que ha hecho un cambio de pin porque en vez que utilizar la hormiga para hacer un pin a esta hormiga, pues ha utilizado un escarabajo para que haga lo mismo. Y es por eso por lo que dije antes que eran buenos los pin falsos, porque cuando estás en un pin falso puedes cambiar el pin a uno verdadero. En cambio, si ya estás en un pin verdadero, si quieres hacer un cambio de pin en 2 turnos, pues vas a acabar haciendo un pin falso que va a ser bastante malo. Entonces, nuevamente lo que vas a querer es gastar un tiempo en hacer un pin falso para ahora sí hacer el cambio de pin y que se convierta en un pin verdadero. Por eso siempre cuando haces un pin tienes que ver si en un futuro corto vas a hacer un cambio de pin o ese pin se va a quedar ahí por muchas más jugadas. Entonces en ese caso te va a convenir más o hacer un pin falso o hacer un pin verdadero. Además el mejor bicho para hacer un cambio de pin suele ser la araña, porque fijaros que si lo hago con un saltamontes, normalmente en muchas posiciones el rival tiene la opción de evitar que hagas el cambio de pin colocando una araña. Este saltamontes solo puede venir hacia acá y la araña hace un pin a la hormiga negra. En cambio, si haces un cambio de pin con una araña, el blanco si quiere hacer la misma estrategia, fijaros que la araña sí puede evitar que te tape de nuevo el bicho con lo que ibas a liberar, dándote así opción a hacer de nuevo un cambio de pin, liberando así tu hormiga o cualquier otro bicho del que quieras hacer el cambio de pin. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es bastante más complicado y que es principalmente importante en los finales de partida, que es lo que yo llamo coloquialmente como pivotar, que al final lo que es dentro de un pin perder tiempo, porque muchas veces en un final cuando estás casi sin jugadas lo que vas a querer va a ser perder tiempo con una misma pieza sin empeorar tu posición. Entonces en ese caso hay dos grupos, los que sí pueden pivotar y los que no pueden pivotar. En el caso de la hormiga, pues por supuesto que sí puede pivotar, por su movimiento, como se puede mover mucho, pues siempre puede en las tres posiciones perder tiempo moviéndose de un lado a otro, manteniendo el pin, que es lo importante. También le ocurre al escarabajo, porque se mueven uno en uno. Lo mismo para el pilbug. Y lo mismo si fuese una reina. Una reina también puede moverse de paso en paso, estando siempre manteniéndose en el mismo pin. Por el contrario, ni una araña puede hacer un cambio de pin, porque fijaros que esta araña solo puede moverse aquí o aquí, no puede mantener haciendo un pin a esta reina blanca. La marquita, aunque parezca que tiene mucho movimiento en su proximidad, no muy lejos, pero sí muy corto, fijaros que tampoco puede hacer un cambio de pin, porque se sube 1, 2 y ya no puede cambiar, no puede volver a estas casillas de atrás. Saltamontes por supuesto que tampoco, solamente puede saltar en línea recta, y tampoco en el caso que estén en un false pin. Fijaros que la araña no puede mantener hacer un pin a esa reina, y la mariquita tampoco puede volver a las dos casillas en las que puede pivotar. El caso del mosquito pues es una excepción, ya que depende de la pieza a la que está haciendo el pin. En este caso del mosquito negro, pues como está haciendo un pin a una reina, sí puede pivotar manteniendo el pin, pero si estuviese haciendo un pin por ejemplo a una araña, pues ahí ya no puede. Entonces pues es un término medio, ¿no? Porque a veces puede y a veces no puede. En el caso en el que el bicho, el que estás haciendo un pin, esté conectado a dos piezas, pues siempre puedes pivotar entre dos posiciones. Pero en el caso que esté rodeado con tres piezas, esto sería un pin también, pero no puedes pivotar. Fijaros que ya quedaría libre la hormiga blanca. Entonces, en este caso, pues no puede perder tiempo, sea la pieza que sea. Bueno, en el caso de un escarabajo que sí podría subirse y luego bajar así continuamente, solo que cuando el escarabajo está subido, eso no se denomina un pin, porque no está aprovechando la regla de la única colmena. Entonces sí que puede pivotar en ese sentido, pero no es mediante un pin. Y el último concepto sería cómo reacciona cada pieza cuando van a liberar un pin. En el caso de las piezas que he dicho que sí pueden pivotar, pues siempre pueden cambiar el pin, evitando que quede libre esta hormiga blanca en este ejemplo. En el caso de saltamontes que no puede pivotar, pues tampoco puede evitar
hacer que un pin quede libre. En el caso de la araña, pues lo mismo. Siempre que se mueva libera la hormiga blanca. Pero la excepción dentro de los que no pivotan está la mariquita, que dentro de que no puedes perder un tiempo dentro de un propio pin, lo que sí es buena es para evitar que un pin quede libre, porque al acercarse a la reina para liberar a esta hormiga blanca de este pin falso, pues la mariquita ahora sí puede subirse a la reina primero para después subirse a la hormiga y ahora sí puede cambiar el pin. Fijaros que en esta posición no puede pivotar en estos dos espacios, pero en el caso que siempre intente liberarlo, imagino que una araña viene aquí, pues ahora sí puede hacer y cambiar el pin para que no quede libre. Entonces es importante ese detalle de que la mariquita, dentro de que está el grupo de que no pivota, sí puede evitar que liberen un pin que está haciendo. Y en el caso del mosquito, para evitar que liberen un pin, pues al igual que antes va a depender de al bicho al que le esté haciendo el pin. Así que bueno, esos son todos los conceptos que he podido encontrar relacionados al pin o a las clavadas dentro de Hive. El tema de qué pin hacer en cada posición, pues eso ya sería para otro vídeo, que si queréis me lo ponéis en los comentarios. Estos eran únicamente los conceptos que había que saber, también relacionados a cada pieza. Así que como siempre, un me gusta y una suscripción se agradece. Comentad lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.